Bienvenidos a esta nueva lección de interoperabilidad JavaScript para proyectos Blazor. Vamos a definir los tipos de datos, qué tipos de datos podemos trabajar con JavaScript. Vamos a ver los más básicos. Nos vamos a nuestro proyecto, estamos en el componente counter. Hasta el momento lo que hemos hecho es inyectar el IJRuntime, colocar esta función, invoca la función contar de JavaScript, coloco un script acá y defino la función. Vamos a asignar este valor para que lo podamos ver en pantalla. Aquí yo tengo una variable que creé que se llama contador. No olvides suscribirte. Y lo que hace, current count, lo que hace es incrementar uno a uno. Esta es la forma como yo defino un entero. Entonces lo que vamos a ver es cómo vamos a definir un entero, un string, un flotante que es un decimal. Vamos a definir un array, un arreglo de varios números, cómo definir un objeto, y también vamos a ver cómo definir un listado de objetos, algo que es muy importante para luego enviar y recibir datos desde JavaScript, desde el componente Blazor hacia JavaScript y viceversa. Entonces el primer caso es definir un entero. Entonces el entero yo lo puedo definir así, de esta forma, lo inicializo en 0, él va a reconocer que este es un entero. Aquí me añade un más y así es como yo lo defino en este caso. Entonces aquí esto se asigna a este contador y va a ir contando de 1. No olvides suscribirte. Esta es la forma como asigno un entero. Vamos a definir también un flotante o un valor que tenga datos decimales. Aquí yo voy a colocar var decimal, puede ser. Y aquí le voy a dar un valor que ya no es el valor convencional. El valor convencional del 0, sino estoy colocando aquí algún valor aleatorio. Y voy a asignarlo. Aquí voy a utilizar la función inner. En este caso inner text, para asignar a este ID que acabo de traer del DOM, que es este ID, ese valor. Entonces así es como le puedo asignar un valor flotante que contiene decimales a ese componente. Vamos a mirarlo. Entonces aquí lo tenemos, vamos a abrir nuestro componente y aquí aparece este dato que ya es un flotante asignado. Ahora vamos a ver cómo definir el string. Una de las formas de definir el string, voy a colocar aquí un var. En este caso voy a colocarle aquí texto. Le voy a colocar aquí hola desde JavaScript. Y este texto lo voy a asignar acá para que podamos ver contador inner. Aquí esta vez le asigno, en vez de asignarle el valor decimal, le asigno el texto. No olvides suscribirte. Esa es la forma como definimos un string, bastante importante porque estaremos interactuando. Entonces, hola desde JavaScript. El siguiente caso es definir un listado. ¿Cómo puedo definir un array? Vamos a utilizar, para definir el array, aquí le coloco punto y coma al final. Siempre aquí vamos a definir el array de la siguiente forma. Voy a colocarle aquí, le puedo colocar let arreglo. En este caso vamos a colocarle aquí un arreglo de números. Y así es como yo defino un listado. Algo muy importante cuando estamos trabajando con gráficas, cuando queremos representar datos, siempre vamos a estar involucrados con este tipo de listados. Voy a representarlo en pantalla, aunque en este caso pues suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. La utilidad, vamos mucho más allá de representarlo simplemente en pantalla. Aquí pues lo voy a poder ver en pantalla, pero la idea es que yo puedo recorrer esos listados, enviarlos desde este componente en el cual estamos, devolver esos datos, y va a ser algo muy útil para la administración de plantillas. Luego de definir ese listado, vamos a ver la parte de objetos. ¿Cómo puedo definir yo un objeto en JavaScript? Entonces,
Si nosotros nos fijamos, yo voy a traer una clase que hay aquí definida, vamos al componente de Waiter. En el componente de Waiter, por defecto, en todos los proyectos Blazor, viene esta clase. Y es más, no solamente en los proyectos Blazor, sino en los proyectos REST también, ellos dan este mismo ejemplo. Entonces, aquí en mi componente Counter, lo que yo voy a hacer es, voy a pegar esta clase simplemente para que nos guiemos. Esta es la forma como nosotros definimos una clase en C#. Así la definimos, colocamos los tipos de datos y nosotros también podemos trabajar objetos en clases en nuestro proyecto JavaScript. Entonces, para definir una clase, voy a colocar de una vez el código y se los voy a explicar. Entonces, la forma como definimos la clase la voy a colocar aquí. No olvides suscribirte. Class, le colocamos la clase, el constructor, colocamos los nombres de cada uno de los constructores y así es como yo lo defino. Entonces, en este caso, como estamos hablando de JavaScript, él toma los tipos de datos, no necesito especificarle tanto. Ya el otro lenguaje derivado de JavaScript donde tengo que especificar todos los tipos de datos se llama TypeScript. Pero en este caso ya él los toma así tal cual como los estoy especificando. Entonces, esta es la forma como yo defino un objeto. Y aquí esta es la forma como defino el método. Porque esta clase tiene estos tres atributos y tiene este método. Este método que me devuelve un entero. Entonces, que básicamente me devuelve un entero con el valor de la temperatura. Entonces, esta es la forma como yo defino el método. Y aquí le coloco un return con ese valor calculado. Entonces, así es como defino un objeto. Otra cosa que nosotros necesitamos definir, necesitamos aprender, es colocar listados. Yo puedo colocar tanto listados de objetos como listados de string, listados numéricos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, en este caso, aquí, para hacer el objeto, el ejemplo en paralelo, entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí un listado de Waiter Forecast, de este listado de esta clase, puede ser cualquier clase, Este listado lo tengo aquí en mi @code, que es el código C#. Si yo quiero tener un listado también de este mismo tipo, pero ya del lado del JavaScript, lo voy a definir de la siguiente forma. Puedo definir una lista de objetos. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Puedo tenerla así. Listado, aquí él ya va a reconocer que estoy trabajando con Waiter. Y simplemente puedo tenerlo incluso de esta forma. Porque en JavaScript no necesito especificar todo. Necesito solamente definir una variable y si quiero añadirle valores de ejemplo lo hago de esta forma. Entonces, estos son los principales tipos de datos que vamos a estar trabajando para interactuar con JavaScript. Necesitamos tenerlo tanto del lado de C# como del lado de JavaScript para darles un uso correcto.